se puso muy sabrosón en No, eso. se le pasó la mano, parece. Bueno, mire, hay hoy una información. Nosotros que estamos en elecciones, ¿verdad? Y yo insisto en que hay que cuidar el proceso. Igual digo que hay que cuidar a la Junta Central Electoral. Hay que cuidar la dinámica y los procedimientos para que el proceso fluya y para que no se observe que desde el poder o desde el gobierno se puede pretender apabullar o generar situaciones a los partidos políticos de oposición que lucen a partir del discurso que han articulado en la indefensión. El discurso derrotista que digo yo están articulando a uno le da la impresión, y lo he comentado antes, de que parecería que están anticipando un resultado electoral. Por eso digo que hay que ser mucho más cuidadosos. Los partidos de oposición, y en esto yo le tengo que dar la razón, si es así como ellos lo plantean, han elevado un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, el TCA, y el propósito es obligar a que el Poder Ejecutivo, por vía del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto, entregue unos fondos que la ley de partidos, que la ley de partido y la ley de la Junta convienen en que deben ser entregados en el año electoral y aún no han sido entregados. Para darle más razón a los partidos políticos de oposición, hay una comunicación que está compartiendo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, en la que él expresa su solidaridad y su acuerdo con los partidos políticos que están haciendo el reclamo. Una carta que dirige básicamente a los candidatos a la presidencia del bloque RD, a Leonel Fernández, a Abel Martínez y a Miguel Vargas. El presidente de la Junta le expresa su acuerdo, su solidaridad con el planteamiento que ellos están haciendo para que el Poder Ejecutivo agilice la entrega de una cantidad de recursos que aún no se le ha entregado. Se habla de 2.520 millones de pesos. Y necesita 2 comunicaciones enviadas al Ministerio de Hacienda en febrero. Exactamente. Una de ellas el día por parte de la Junta. 6 de febrero. Entonces, digo yo, ¿qué gana el gobierno? ¿Qué gana el Poder Ejecutivo con decirle al mundo y decirle a este país, tenemos los cuartos y los tenemos retenidos, ¿por qué y para qué? O sea, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿Cuál es la inteligencia del gobierno? Yo no entiendo. Hay gente no queremos generar problemas innecesarios. Si el dinero está ahí, si le corresponde a los partidos políticos, ¿por qué no entregar ese dinero? Si la Junta ha hecho las diligencias, las gestiones para que se le entregue a los partidos políticos, para que puedan sufragar, para que puedan cubrir su campaña, porque ya la Junta hizo la proclama. Usted puede decir, bueno, es que no hay proclama del proceso electoral todavía, no está abierto el proceso. Bueno, está bien, una justificación. La Junta hizo la proclama, ha promovido la proclama electoral de cara a las elecciones. El presidente está suelto en la calle, candidato oficial. Entonces, ¿por qué no hacer lo otro? ¿Por qué generarle un problema a su gobierno, que tiene como candidato al presidente de la República, y no facilitar esto? Yo de verdad que no lo entiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo decía en febrero también, que esa queja vino. Yo no supongo eso. Espera, nosotros tenemos un ministro de Hacienda que es un técnico, poco político. Y posiblemente hayan elementos de reglamentario, de ley, técnico, que él simplemente esté respetando, esté siguiéndolos. Paréntesis. Posiblemente los partidos no han cumplido con el requerimiento de que entregaran un informe sobre la ejecución del dinero que le han entregado. Mira, no lo sé. Es probable. Pueden ser elementos técnicos de esa naturaleza, de otra. Creo que esos informes a la Junta, pero también está Contraloría, sí. pero también pasa por Contraloría. O sea, son muchos. Yo no me atrevo a hacer una afirmación categórica, me parece, ¿verdad? Le doy rienda al sentido común y digo, bueno, como tú bien dices, políticamente es un absurdo. Es tu gobierno que tiene unas elecciones ganadas, que no tiene ninguna necesidad de esa vaina, tiene dinero ahí de más. ¿Por qué retener esos fondos? Dáselo y ya, no joda con eso. No tiene sentido político, no tiene razón política para hacer eso. Entonces, con justa razón, los partidos reclaman, bueno, con razón, los partidos reclaman, la Junta apoya, y yo estoy de acuerdo contigo, con la Junta y con los partidos de oposición, liberen esos fondos. Eso no debe llegar ni al TCA. Hoy en la mañana debe el Ministerio de Hacienda emitir una resolución y liberar eso. O informar a quienes estén manejando eso. Desen rápido con los trámites. Quiero esa vaina el lunes resuelto. Y resolver rápido. Ahora bien, a mí me llamaría poderosísimamente la atención que los partidos políticos que se están quejando y en lo que no se están quejando
no hayan hecho uso de una técnica o de un mecanismo que desde siempre lo han utilizado, que es facilitarse líneas de crédito en el Banco de Reservas con cara a esos fondos. De mi memoria, ¿verdad? Porque yo pasé un tiempo en ese consejo. Las líneas de crédito de los partidos políticos se las renovaban todos los años, automáticamente, sobre la base de los fondos que estaban consignados en la Junta. Y los partidos políticos giran sobre esa línea de crédito. Y cuando Hacienda desembolsa, la Junta desembolsa, el Banco de Reserva se retiene esos fondos. Sí, sí. Si esa práctica ya no existe, bueno, le doy la razón. No, Pero que eso ha existido siempre. Cuando yo llegué al banco, ahí estaba, y cuando me fui la dejé. No sé si eso sigue o no sigue. Entonces, si eso existe todavía, y repito, no me consta, ahora si existiera, los partidos políticos están quejándose sin razón. Están gritando por gritar. Aunque, reitero, técnicamente tengan razón por un asunto político, pero de que le falte dinero, no le falta el dinero, el líquido, ¿verdad? No está erogado. Pero si no, y reitero, no me consta que el Banco de Reserva haya eliminado esa práctica. Si lo eliminaron mal por el banco, debieron dejarla. Porque lo ideal es eso. Porque los partidos políticos tienen flujo constante, años electorales y no electorales. Sí. Y lo que hace, como hace cualquiera, señores. Es una práctica que los partidos la hacen con varios bancos. Porque además, claro, con varios bancos. Sí. Porque además y se hacen, es correcto, con varios bancos lo hacen. Yo conozco más de una institución financiera que le ha dado por esos recursos. Claro que sí. Eso es negocio para los bancos. Correctísimo, Pero es que Freddy. el banco gana. Y además es una práctica común. Esos partidos políticos llegan a enero con esos fondos casi siempre en los bolsillos o dispuestos en línea de crédito. Sí, señor. Entonces yo reitero, Eso está vendido y a mí esa queja, si bien pudiera tener desde el punto de vista legal asidero, el grito me parece es un tema para el expediente. Ese es un planteamiento político. Una hoja más para el expediente. Sí. Entonces es una evidencia adicional a lo que Dani planteaba y yo secundaba. El gobierno no le conviene darle elementos al expediente. Denle esos fondos. Denle los fondos. Liberen eso, lo que hay que liberarlo rápidamente y asuman la decisión política de quitar argumentos a la oposición, porque fíjense dónde van a buscar a donde no hay. Entonces, no le den, donde hay, no le den. Que en esa línea, mi posición siempre ha sido la misma, con relación a que los gobiernos son los gobiernos, los presidentes son los presidentes todo el tiempo, independientemente que sean candidatos o no. Y en esa línea, a mí me parece un absurdo enorme lo planteado ayer por Participación Ciudadana. Una barbaridad. Que el presidente suspenda la semanal. Una barbaridad. O sea, que el presidente... Disparate. Es un absurdo. Yo creo que Participación Ciudadana está sintiendo que ellos no están sonando. ¿Por será? Yo pensé eso. De verdad yo pensé eso, como una falta de sonido. Como ellos tienen media participación nombrada en el gobierno, Sí. y la que no te nombra está cobrando por otro lado, ellos parece que tienen como el plurito y tienen que decir algo. Sí. Porque, mire, que un presidente no hable con los periodistas. Un presidente que además ha dicho que ni siquiera está usando eso para proselitismo político, y hasta ahora no lo está haciendo, desde el punto de vista de hablar de candidatura o cosas así. Pero que no, aún así hablara de ese tipo de cosas, a lo cual tendría derecho, porque sigue siendo presidente de la República, es que no hable, o sea, que el presidente no intercambie con los periodistas, que no se presente ante la prensa una vez a la semana o diario a decir lo que le dé su gana. Niño, pero la verdad es que se pasan. Mira, yo vi eso esta mañana y yo digo, pero ¿y hasta dónde es que vamos a llegar? Porque una cosa es pedirle eso que estamos diciendo, por ejemplo, pedirle al Poder Ejecutivo que no está correcto que le retenga los fondos a los partidos políticos de oposición. El gobierno no necesita dinero para hacer campaña. O sea, el gobierno tiene por razones oficiales que gobernar. Y se gobierna, si al presidente le prohíben en virtud de la ley que a partir de tal día no puede inaugurar una obra, el presidente no debe inaugurar una obra porque hay que cumplir con la ley. Y yo digo, y a pesar de eso no lo necesita. Si la obra se hizo, que se abra y el público comienza a usarla, ¿verdad? Si fue algo que tiene que ver con INAPA, un acueducto, que abran la llave, el grifo y que la gente comience a recibir agua. Si es un asunto de obras públicas, bueno, que abran la carretera o el puente, lo que fuere, y no tienen que hacer el acto de inauguración. Bien, y nos acogemos a la ley. Pero
por eso digo, no puedo entender eso de retener los fondos a los partidos políticos de oposición. El PRM puede manejarse sin eso. Usted dirá, bueno, pero ¿y de dónde? Bueno, el PRM está gobernando, o sea, aquí no somos indios, pero bien. Pero la oposición lo necesita y además de necesitarlo, no le podemos dar un elemento nuevo a la narrativa que se ha estado construyendo para arrojar dudas sobre el proceso electoral. Ahora, lo otro, que le prohibamos al presidente hablar con la prensa. Eso es prohibirle al país de conocer cosas que el país debe conocer en cada momento. Afortunadamente este presidente se ha abierto a la prensa para darle una reunión, una rueda de prensa semanal en una reunión en Palacio en la que participa todo el mundo. Yo no he querido participar y me invitan cada lunes porque yo sostengo que fui reportero de Palacio durante un buen tiempo en esta trayectoria que he llevado de casi 40 años. Me tocó cubrir Palacio con varios presidentes. Y yo siempre nos quejábamos los reporteros de Palacio de que no teníamos acceso al presidente. Había un cerco militar en los alrededores de las oficinas del presidente en lo que no podíamos penetrar. Y teníamos que conformarnos con una esquinita que había próximo al despacho del presidente, que le llamábamos la Duarte con París, a acechar a los visitantes que hablaban con el presidente y meterle un micrófono ahí en la boca. ¿Y usted qué hace aquí en el Palacio? ¿Qué usted trató con el presidente? ¿A qué usted vino a Palacio? Era eso lo que nos tocaba. Después, un buen día, ganó Leonel Fernández la presidencia y hicieron un despacho para la prensa. Siempre había una oficinita pequeña y estaba Danilo Polanco durante muchos años, estaba Rafael Vidal Martínez como director de prensa del gobierno de Balaguer, con aquel famoso cuento de la tanqueta que le pusieron en el parqueo, que uno no lo olvida. Pero primero don César Herrera. Don César Herrera. Entonces, bueno, era difícil el acceso al presidente, era una cosa casi imposible. Cuando el presidente quería hablar, bueno, se le ponía a uno de pechuguita por un tema que había que tratar, ¿verdad? Pero con Leonel Fernández, incluso para hacer eso más separado, le creó un centro, Orlando Martínez se llama, la sala de prensa, y los periodistas tenían que estar ahí, en esa área, confinados, y no podían salir, no podían estar en los pasillos, era aquí, ese era su espacio, ya usted no podía ir a la Duarte con París. Usted ahí no se enteraba de nada porque usted estaba trancado en un salón de espacio físico del Palacio. Entonces ellos se fueron para el lobby. Entonces, sí, siempre los periodistas nos buscamos la manera de hacer el trabajo. Claro. El medio que nos manda ahí nos instruye y nos dice, mire, queremos saber sobre tal cosa, trate de ver al presidente o al de Obras Públicas que va a ver el presidente. En fin, siempre hemos peleado en República Dominicana por ese encuentro con quien toma decisiones diarias que afectan de manera positiva o negativa el destino de la República. Es el trabajo de los periodistas. Y usted le pregunta al incumbente sobre cosas que son del interés de la sociedad, sobre cosas que son del interés del país. Y si usted le quita ese espacio que ha cedido el gobierno, el presidente, de manera generosa y quizás comprendiendo el nuevo estilo de gobierno que el país y el mundo demanda, de apertura, de transparencia, si usted le quita ese espacio, usted está abogando por la no transparencia, usted está abogando para que cosas que la sociedad debe conocer no se conozcan. Eso es sencillo. O sea, un demócrata, una entidad que quiere participación con los ciudadanos, su nombre es participación ciudadana, ¿cómo se le ocurre plantear que le quitemos el chance de que los ciudadanos conozcan de cosas que hace el gobierno o que no hace el gobierno a partir de limitar el encuentro del presidente con los periodistas? Yo, de verdad que yo... Absurdo. Pero es loco que nos estamos poniendo. Y mira, Dani... Yo creo que quiere sonar. Tú dijiste algo, comenzaste la intervención señalando por qué tú no participes. Yo creo que tú, sí. Sí, yo no sí, gracias. Entonces algo sobre eso. Yo no participo en los encuentros de los lunes con el presidente, justamente por lo que explicaba en la última parte, porque entiendo que es una oportunidad para que los reporteros del Palacio conversen con el presidente sobre temas de interés nacional. A los ejecutivos de medios, cuál es mi caso, participamos con los presidentes cuando hacen un encuentro con los directores de medios. Casos especiales, cuando hay interés de un tema fundamental. Entonces el gobierno invita desde los tiempos inmemoriales, el gobierno invita a un encuentro a los directores de medios, le dice, mira, hay una situación X con el país, o vamos a hablar de un tema, y los periodistas aprovechamos y le preguntamos al presidente y a su equipo en ese momento. ¿Vienen a estos espacios? Cuando vienen a estos espacios. Entonces yo siempre he querido, en mi caso muy particular, que repito, me han invitado cada lunes, me llega la invitación, pero yo siempre he creído que ese es un espacio para que los reporteros que trabajan en los medios nuestros vayan y pregunten ellos. Es por eso que no voy, no es por nada. Pero yo siempre celebré esa decisión del presidente, porque es una decisión correcta que yo espero que no cambie de opinión
a partir de esto que se ha planteado. Y es una posición, digamos, muy correcta de tu parte, desde incluso de la propia perspectiva de lo que tú vienes construyendo en tu vida. Tú eres periodista, fuiste reportero, ya eres director de medios, o sea, le dé paso a estos jóvenes que están ahí, que además son reporteros de primer nivel, porque el reportero que cubre la fuente de Palacio suele ser el reportero estrella de la redacción. Sí, son gente los mejores formados. La principal fuente. Claro, entonces, fíjate, y ojalá esto lo anoten, Homero y la gente que trabaja esto. Ellos comenzaron invitando a la semanal a un paquete de influencers. Y era que era una profesión nueva. Permanente. Y era lo que le daban, no, pero obsérvense algo, y era lo que le daban las preguntas, la mayoría. Y era poco productiva la dinámica de pregunta y respuesta. Últimamente, las preguntas las están haciendo los reporteros que cubren la fuente. Y periodistas profesionales que están yendo. Y está mucho mejor. Vi a Colombo en esta última. La pasada fueron periodistas y como 3 o 4 fueron que cubren la fuente. Los que estaban ahí, en el día a día. Y fue tal vez la más productiva en cuanto a intercambio de preguntas y respuestas. Que lo enfoquen por ahí. Que como dice Dani, esos muchachos están ahí, saben, son profesionales, saben preguntar, no van a lucírsela, porque hay un poco de gente que va con un micrófono a dar un discurso. Y tienen la ¿Qué orientación. es lo que pasa en todo este intercambio que tú dices con los líderes de opinión? Que uno, a ver, cuando comienzan la pregunta y respuesta, uno se quiere ir. Sí. Porque viene una gente, hace unos discursos que te preguntan, ellos se responden antes de preguntar. Pero además, Oscar, Y pasaba en la semanal también. esos periodistas que representan los medios tradicionales van todos los días y tienen orientaciones especiales de su director. Claro. Mire, déjame el seguimiento a esto. Y te tocan, y son temas de actualidad. Entonces, ojalá que, aunque le den participación a otra gente, directores de medios, a influencers, pero si van a darle 7 preguntas, denle 4 o 5 a los muchachos que cubren la fuente, que va a ser más productivo, porque ellos son profesionales de eso. Claro. Bueno, pues tenemos que irnos ahora a una pausa comercial. Regresamos en breve.